Regresamos a Línea Médica, gracias a toda la gente que sigue en sintonía a través de Génesis 98.1 y Ultra 104.9. Les enviamos un gran saludo a la gente que está en sintonía. Como lo mencionamos al inicio del programa, nos acompaña el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, para hablar del tema de dolor de rodilla. ¿Cómo está, doc? ¿Qué tal? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Gracias, doc, por estar con nosotros esta noche, hablando de dolor de rodilla. Mucha gente se confunde, doc, y lo platicamos un poquito antes de entrar al aire. Me duele la rodilla, no sé por qué. Quizás fue un golpe, quizás fue una cuestión de crecimiento en los niños. También es muy recurrente que mencionemos los padres. Pero ¿por qué llega a producirse el dolor de rodilla en una persona? El dolor de rodilla es la segunda causa de consulta solo después de dolor de espalda. O sea, realmente es una consulta de todos los días. Y puede tener su origen traumático, pero lo más común, dependiendo de la edad, si son jóvenes, lo más seguro es que sea traumático. Si son niños, lo más seguro es que sea traumático. Pero yo creo que ya a partir de los 35, 45 años, generalmente ya se asocia algo degenerativo. ¿Sí? Ahora, doc, también eso que escuchamos mucho de repente, que un niño le está doliendo las rodillas en etapas de crecimiento, ¿llega a ser real que es porque está en etapas de crecimiento o a lo mejor tuvo un pequeño golpe? Generalmente, cuando son niños, son dolores de golpes, caídas. Existen dolores de crecimiento, efectivamente. Ahí a veces se inflama un tendón, ¿sí?, en su inserción con la rodilla, y eso son dolores de crecimiento, son enfermedades del crecimiento, ¿sí? Pero esas sabes que se van a resolver a través del tiempo. Es tratamiento conservador, raro, son de cirugía, generalmente es tratamiento conservador. Y existen también defectos de fábrica, es decir, hay unas enfermedades en las cuales los meniscos no vienen bien formados. Sí, claro. Entonces también ahí son causa de dolor. Pero lo más común es traumático, ¿sí? Así es. En cambio, en el adulto ya es totalmente diferente. ¿Dolores mecánicos, doc? ¿Se puede generar algún tipo de dolor en la rodilla? ¿Los problemas mecánicos en una persona puede generar algún tipo de dolor en la rodilla? Hablando de niños, si quieres, hay niños que sí tienen las rodillas, te has fijado que las tienen como metidas. Sí. Es muy común, es de crecimiento. Muchos de esos se corrigen a través del tiempo, solo es tiempo y crecimiento. Es raro que requieran cirugía. Y en el adulto hay gente, y yo creo que has visto, sobre todo en mujeres, que dicen tiene piernas charritas, ¿no? Sí. ¿Son propensas a dolor? Sí. Las deformidades mecánicas siempre te hacen mucho más propenso a que te duele la rodilla que cuando las rodillas están en eje, ¿sí? Ahora, doc, los signos, síntomas que también son fundamentales saber por un problema de dolor de rodilla, ¿cuáles serían? El dolor de rodilla, si tú me dices, oye Ramiro, te mando radiografías y resonancia y me haces diagnóstico de rodilla, te digo, no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho es dónde te duele, Sí. ¿sí? Porque son muchas estructuras que pueden doler y que están juntas. Es decir, por ejemplo, si me dices la parte de adentro de la rodilla, puede ser el menisco, puede ser el ligamento, hay unas membranas que se llaman bursas, puede ser la bursa, ¿sí? Puede ser la inserción del tendón, puede ser la inserción de un ligamento. Entonces, cuando dicen, me duele la parte de adentro de la rodilla, no sé, hay que ver qué parte de adentro de la rodilla le duele. Entonces, en lo que es rodilla, siempre es importante la exploración del paciente, la historia clínica, cómo le duele, qué tipo de ejercicios hace. Y siempre, yo siempre le digo a mis pacientes, siempre va a salir algo en la resonancia. Si haces una resonancia, cualquier paciente arriba de 30 años, Sí. 95% de las veces va a salir algo positivo. Pero que salga algo positivo, es decir, que traiga algo lastimado en la resonancia, a que sea la causa del dolor, hay un mundo de diferencia. Así es. Ahora, ahorita nos menciona, doc, que también es muy recurrente ya cuando la gente está empezando a tener una edad mayor. ¿Los síntomas son parecidos a un golpe, a una lesión, o es distinto el síntoma? En jóvenes, por ejemplo, si me dice Ramiro, ¿cuál es la lesión más común en jóvenes? En jóvenes es la ruptura del menisco. El menisco, hay dos meniscos, medial y lateral. Son los empaques que tiene la rodilla. Okay. Entonces, generalmente cuando es jóvenes y es un dolor que es recurrente, se hincha la rodilla, no exagerado, puede haber antecedente traumático, no, porque a veces sí lo hay, golpes, caídas. El menisco duele, se inflama la rodilla y es bien sencillo. Si la ruptura del menisco es menor, tiempo, terapia física y el paciente va a estar bien. Si la ruptura del menisco es mayor, va a persistir la molestia, y si es de cirugía el menisco, te voy a decir por qué. Porque el menisco, los 2/3 de adentro del menisco, es decir, los 2/3 mediales del menisco, no llevan sangre. Entonces, como no llevan sangre, si se rompe, no hay forma en que el cuerpo lo repare. Claro.
Por eso es que el menisco, cuando es una lesión grande, va a doler y va a doler a pesar del tratamiento conservador. Si me hablas de una persona arriba de 50, 60 años, puede ser que tenga lastimadura de menisco, pero ahí lo más común que duela ya es desgaste, es decir, ya es cartílago, ¿sí? Que también siempre el menisco está involucrado, pero ahí ya a veces ya no les duele el menisco, lo que les duele es el cartílago, ¿sí? Entonces son pacientes totalmente diferentes. La verdad es que, y lo comentamos antes de empezar la entrevista, dices, dolor de rodilla, nos podemos quedar aquí sentados 2 días y no acabamos. Del tema, ¿no? Ahora, Doc, el síndrome del dolor patelofemoral, ¿qué vendría siendo? Ese es muy interesante. Sí. Ese es de jovencitas sobre todo. También ocurre en los adultos, pero es más común de jovencitas. Es un dolor de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué más mujercitas? Porque la pelvis es más amplia. Okay. Entonces cambia el eje de la rodilla y lo que hace es que la rótula se sale un poco de su eje, se va hacia afuera. Y en eso, entonces, el cartílago, que es el que hace que no choque hueso con hueso entre la rótula y el fémur, se empieza a inflamar porque se empieza a salir de balance, es decir, en lugar de estar 100% en contacto, se sale y ya nomás queda un 70% en contacto. Sí. Entonces, ese 70 carga el peso de 100 o hace el esfuerzo de 100. Si se sale 50, más esfuerzo causa. Entonces, son que les duele. Generalmente se asocia con deportes de brinco, salto, trote. Acuérdate que y lo que es agacharse, hincarse. Sí, claro. Todo lo que sea agacharse, hincarse, salto, trote, lastima mucho la rótula, ¿sí? Hemos platicado en algunas otras entrevistas con usted, Doc, de la cuestión del sobrepeso, que en ocasiones llega a afectar mucho a las articulaciones. En el caso de la rodilla, pues imagino que no es distinto. Exactamente igual. Sí, me dices, oye Ramiro, la gente con sobrepeso, ¿de qué padece más? Columna y rodilla. Sí. Son los 2 amortiguadores más importantes del cuerpo. Es fundamental que la gente baje de peso. Siempre. Siempre. Ahora, Doc, ahorita nos mencionaba algunas posibilidades de lesión. ¿Cuáles son los deportes que la gente tendría que prevenir un poquito más para evitar este tipo de dolor de rodilla? Lo que es traumático, por ejemplo, todos los deportes que son de contacto, pues es traumático. Es Claro. decir, el golpe, la caída, el que te tumban, te meten la pierna, eso. Pero, por ejemplo, ahorita, y yo no estoy a favor ni en contra, solo mi punto de vista, hay mucho corredor. Sí. ¿Sí? Y el correr es muy bueno para la salud en forma global. Pero para la rodilla y para la columna, correr no estamos diseñados. Es decir, hay corredores que pueden correr toda su vida y les da muy buen servicio la columna y la rodilla. Pero hay gente que corre y se echa a perder la rodilla tarde o temprano, se echa a perder la columna tarde o temprano. ¿Sí? La gente dice es porque no tiene el calzado apropiado, quizás porque no calentó o quizás porque su técnica no es la indicada. En el caso de lo que nos platica Doc, es el correr es inadecuado. Correr no es bueno por el golpeteo continuo sobre la rodilla. Pero si te gusta correr, ¿sí? Y tu rodilla te da la capacidad de hacerlo, siempre obviamente es hacerlo con buen calzado, y yo sí les sugiero que tengan un entrenador, ¿verdad? Para que los lleve y que no se lastimen más. Pero a largo plazo correr no es bueno, pero es un deporte que es mejor que no hacer nada. Claro, ¿Sí? el famoso sedentarismo. Así es mejor que no hacer nada, pero si me dices, oye, a los que padecen de rodilla, ¿les recomiendan correr? No. Al que padece de rodilla, los deportes ideales son alberca, que no hay impacto, y la otra es bicicleta. Bicicleta y alberca son los deportes ideales para el paciente que padece de rodilla. La elíptica a veces les lastima la fémoro-rotuliana. Claro. Es decir, puede haber personas que tengan mucho tiempo sentadas en sus trabajos y que, bueno, de repente se paren del mismo y les duele la rodilla, Doc. Sí, si es por estar mucho tiempo sentado y no te puedes levantar, generalmente es porque no tienes una fuerza adecuada en el cuádriceps. Forzas la rótula y te duele, ¿sí? Pero eso generalmente si es al levantarse es por desgaste de la fémoro-rotuliana. ¿Sí? ¿Qué tan importante llega a ser, por lo que nos platica, es fortalecer nuestra parte baja? En el caso de las rodillas, bueno, quizás son las pantorrillas. ¿Qué más podríamos fortalecer, Doc? El cuádriceps. El cuádriceps es el músculo más importante de la rodilla. Obviamente también hay unos que se llaman isquiotibiales, la pata de ganso también, pero en general si me dices, hoy padezco de la rodilla, no batalles. Alberca y bicicleta. Pero es fundamental fortalecer esas partes que nos mencionan. Doc, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico por imagen que se llegan a realizar cuando una persona tiene dolor de rodilla? Cuando llega un paciente de rodilla, lo más importante es la historia de dolor, es decir, cómo empezó el dolor, secundario a qué, si hay un accidente asociado o un trauma asociado, y lo más también interesante es qué te incrementa tu dolor
que te lo disminuye. Sí, sí, sí. Eso nos orienta también mucho al tipo de enfermedad que el paciente padece. Y es bien sencillo recordar que el dolor es un aviso. Oye, es que cuando me hinco, me duele. Es un aviso que traes. Es un aviso que algo traes y que no te debes hincar. El dolor es un aviso. ¿Sí? No conozco una enfermedad que sea por insuficiencia de diclofenaco ni de ketoprofeno. Esa enfermedad no existe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es decir, hay gente que dice, es que con un diclofenaco ya me estoy bien. No hay una enfermedad que sea por insuficiencia de diclofenaco. Claro. ¿Sí? Los tratamientos siempre son personalizados, ¿no? Que es importante por lo que nos menciona, es ver a la persona y saber dónde es el dolor. Así es, te comentaba, la historia clínica es los factores que disminuyen, incrementan el dolor, dónde es el dolor, y luego viene la exploración física. Sí. La exploración física significa tocar los sitios de dolor, ver dónde duele exactamente, y hay maniobras. Maniobras son pruebas para detectar qué estructura es la que duele. Es decir, hay maniobras para ver si duele el menisco, Claro. hay maniobras para ver si duele un tendón, hay maniobras para ver si duele un ligamento. Entonces, por eso se requiere la exploración física. Claro. Y después es radiografías y resonancia. Así es. ¿Se llega a incrementar el dolor con el frío? No, realmente no es con el frío. La gente que tiene un problema articular, es decir, que tenga un problema inflamatorio de alguna articulación, lo que le duele no es el frío, es el cambio de presión barométrica. Es decir, también cuando va a llover les duele, sí, porque es el cambio de presión barométrica. Obviamente en el frío también hay un cambio de presión barométrica, pero me refiero más al cambio de presión barométrica que el frío propiamente. Hemos platicado en entrevistas pasadas, Doc, lo beneficioso que llega a ser el plasma ringoplaquetas. En el caso de las personas que tienen o presentan algún tipo de dolor en la rodilla, ¿esto cómo les beneficia? Fíjate que depende el origen, pero en general yo les digo bien sencillo. Si es un dolor importante, tomar antiinflamatorios, tomar analgésicos, ¿sí? Y exámenes generales, si uno no sospecha algo malo, porque también hay tumores de rodilla, Sí. son exageradamente raros, ¿sí? Pero hay tumores y me dice Ramiro, ¿cuáles son los signos de alarma? Nada más de rodilla, que sea infección o que sea un tumor, Claro. exageradamente raros, ¿sí? Pero existen, ¿sí? Pero lo habitual es que sea traumático, degenerativo, ¿sí? Y es enviarlos a terapia. Te voy a decir qué sucede. Lo que pasa es que cuando se lastima un menisco, cuando falla la rótula, es que algo mecánico no está bien. Entonces lo primero que requieres es desinflamar y fortalecer, ¿sí? Y me dices, oye, es que a lo mejor como quieras, si es una lesión de menisco, acaba en cirugía. Sí, pero la recuperación va a ser más fácil si traes buen músculo que si no traes buen músculo, ¿sí? Antes de una cirugía, Doc, y lo hemos escuchado mucho con usted, terapia, la famosa terapia que es fundamental. Antes de una persona decidirse por una cirugía, tendría que tener una terapia previa. Yo considero que sí. Sí. Siempre vale la pena agotar el recurso de la terapia por lo menos unas 20 sesiones. A menos, por ejemplo, en rodilla. Si la rodilla está bloqueada significa no se mueve, ni para adelante ni para atrás, significa que algo está entorpeciendo el movimiento. Eso es de cirugía, eso no es de terapia. ¿Por qué? Porque no se va a mover. Entonces, eso es bien raro. Pero hay rupturas de menisco, hay veces que se rompe un pedazo de cartílago y se mete dentro de la articulación. Sí. Y la rodilla se bloquea. Llega el paciente con la rodilla bloqueada. Dice, no puedo moverla ni para adelante ni para atrás. Ese es de cirugía. ¿Sí? Aparte de este ejemplo, Doc, ¿cuáles otros pueden ser propensos a una cirugía? Las rupturas de menisco importantes, ¿sí? El ligamento también. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se rompen los ligamentos, no? Sí, ¿Sí? sí. Los jugadores de Rayados, ¿no? Pues se rompieron el ligamento y el ligamento cruzado anterior es de cirugía la gran mayoría de las veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ligamento cruzado de rodilla es un ligamento muy importante. Pero es bien interesante porque fíjate que hay personas que no tienen cruzado y les da muy buen servicio su rodilla, ¿sí? Y la otra vez me tocó operar a un jugador profesional muy importante aquí de la localidad, y obviamente ya que se había retirado, ¿sí? Y no tenía cruzado. Y le dije, es que no tienes cruzado. Dijo, no lo tengo desde hace mucho, doctor. Así jugué toda mi vida, ¿sí? ¿Y por qué le dio buen servicio? Porque hay gente que no tiene cruzado, pero tiene tan buen cuádriceps que la rodilla no nota que no tiene cruzado. Claro. ¿Sí? Pero hay gente que puede tener buen cuádriceps, pero el cruzado le hace falta, ¿sí? Entonces siempre es muy importante valorar al paciente. En el caso de los deportistas, ahorita que he mencionado, hay múltiples ejemplos de personas que se han lesionado de la rodilla. A veces trabajar más el cuádriceps te puede originar que en un futuro puedas sufrir una lesión de rodilla. Para los deportistas que nos están escuchando ahorita. El cuádriceps siempre te va a proteger. El cuádriceps siempre te va a proteger. Entonces siempre es muy importante fortalecer cuádriceps. Para rodilla, fortalecer cuádriceps. Y no llega a existir esa famosa sobrecarga. No, lo que sí puede ser es que te desgarres
por sobreestresar al músculo, ¿sí? Pero eso significa un inapropiado entrenamiento. Por eso lo que menciona, que es importantísimo y fundamental que una persona se asesore por un profesional, ¿no? Sí, cuando te lesionas en forma rutinaria, en forma continua, significa que algo no estás haciendo bien en tu entrenamiento. Claro. Doc, ¿qué nos puede platicar de los medicamentos de venta libre que llegan a existir en muchas farmacias y que la gente tiene acceso? ¿Esto ayuda a aliviar el dolor de la rodilla o no es recomendado? Recuerda que todos los antiinflamatorios lo único que hacen es ocultar dolor, no van a curar a nadie. Claro. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces son lesiones autolimitadas, es decir, es cuestión de tiempo y va a mejorar el paciente. Entonces por eso dices, es que a mí me cae muy bien, sí, porque era una lesión que sí va a mejorar con el tiempo. Te tomes o no te tomes ese medicamento, era tiempo lo que te iba a ayudar. Pero si te facilita el proceso, sí. Pero en lo personal, yo siempre les digo, el dolor es un aviso de daño, lo tienes que escuchar. Es decir, no tomes antiinflamatorios y analgésicos con horario por mucho tiempo, porque si no vas a perder el control del dolor. Claro, hay personas que tienen dolor de rodilla y lo característico es una inflamación. ¿Hay quien nos puede recomendarlo? Fíjate que lo que dices tú es bien común. El típico que te dice, llega y te dice, es que se me derramó el líquido. Sí. ¿Sí? El líquido sinovial, que es el que lubricante de la rodilla, es el que lubrica la rodilla, lo produce una membrana que se llama la membrana sinovial, produce el líquido sinovial. La gran mayoría de las veces, cuando se inflama la rodilla, que la gente dice, se me derrama el líquido, Sí. El líquido no es el malo. La gente piensa que es que traigo mucho líquido, el líquido es malo. No, el líquido es el esfuerzo de la rodilla de lubricar mejor. Es decir, la rodilla dice algo está fallando mecánicamente, el menisco o el cartílago. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Le dice a la sinovial, produce más líquido para lubricar mejor. Entonces producen más líquido para lubricar mejor. Si es por algo traumático, no hay problema, puedes sacar el líquido. ¿Y por qué? Porque se derramó por algo que fue agudo. Claro. Pero si es algo crónico, tú le sacas el líquido y el cerebro lo va a volver a producir en 3 a 5 días. ¿Qué hace la gente cuando tiene una inflamación de la rodilla? Es inmediatamente ponerse hielo. ¿Llega a ser recomendado? El hielo siempre es bueno después de hacer un ejercicio, ¿sí? O en 48 a 72 horas después de un trauma, es hielo. Si es algo degenerativo, crónico, a mí me gusta más el calor local. Pero por ejemplo, si alguien fui a correr, regresando, es hielo, ¿sí? Si es alguien que es más reumático, más degenerativo, ponte fomento caliente. Gracias. Estamos con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez hablando de dolor de rodilla. Recordamos los teléfonos de cabina de Génesis 80-400-981 y también la línea de contacto directo de WhatsApp 8123-873156. Vamos a un pequeño corte ya para cerrar la entrevista con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez. Regresamos a Línea Médica, estamos con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez hablando de dolor de rodilla. Doc, pues nos quedamos con muchas preguntas con relación a este tema tan interesante. En el caso de los adultos mayores, ¿cuándo el dolor de rodilla en esta gente que también nos está sintonizando mucho llega a requerir una prótesis, Doc? El desgaste de rodilla, ¿sí? Lo que es la artrosis degenerativa de la rodilla, se divide en 4 etapas. El grado 1 es el grado leve, el grado 4 es el grado severo. La gran mayoría de la gente está en etapa 2 o 3, que es lo sintomático habitual. En la etapa 1 generalmente mejoran, es decir, tienen episodios de dolor pero mejoran, tienen episodios de dolor pero mejoran. La etapa 2 y 3 ya es un dolor más continuo. En todas las etapas es bajar de peso, ya sabes, ¿no? Sí. Bajar de peso y hacer ejercicio y no impacto, no brinco. Es decir, si alguien me dice, tengo desgaste en mi rodilla, ¿me salgo a caminar? No. Ahí sí es alberca, hacer aquaerobics o caminar en el agua o hacer bicicleta. Es decir, desgaste de rodilla, fortalecer es alberca o bici. Y enviar a terapia para fortalecimiento del cuádriceps. Y si me dice etapa 2 y 3, ¿cuáles son las opciones? Obviamente tomar antiinflamatorios y analgésicos es solo ocultar dolor. Yo les digo que es quitar el foco, el check engine al carro para no verlo. Sí. Eso es tomar antiinflamatorios y analgésicos a largo plazo. Y mucha gente tiene, comentario aparte, mucha gente dice, es que me da miedo operarme, y toman diclofenaco y todos los antiinflamatorios y analgésicos que existen en el mercado. Y yo les digo, ¿sabe que se muere más gente por tomar antiinflamatorios y analgésicos en Estados Unidos que por cirugías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sangrados de tubo digestivo, insuficiencias de riñón, causan insuficiencias de hígado. Es decir, tomar antiinflamatorios y analgésicos a largo plazo no es bueno. A corto plazo es entendible para salir del apuro.
pero a largo plazo tomar antiinflamatorios y analgésicos no es sano. Y regresando al tema, en etapa 2 y 3, después de terapia, lo que sigue es inyectar. Y lo tradicional es inyectar lubricante, ¿sí? Puedes inyectar cortisona para sacar del apuro rápido, pero no a largo plazo. Pero si me dices que no, quiero un tratamiento más a largo plazo, es lubricantes. Hay muchos lubricantes que son a base de ácido hialurónico, Sí. ¿sí? Que esos funcionan la gran mayoría de las veces en etapa 2 y 3, ¿sí? Más en la 2 que en la 3. Claro. Pero funciona bien en inyectar el lubricante. Pero algo mejor que el lubricante yo creo que es el plasma rico en plaquetas, y si le puedes adicionar células, mejor todavía. ¿Por qué? Porque el plasma rico en plaquetas sí intenta regenerar el cartílago, intenta regenerar el hueso, pone en mejores condiciones locales, ¿sí? Y el plasma rico en plaquetas está demostrado, hay estudios que ya muestran que es mejor que el lubricante, ¿sí? Pero tú sabes que también en esto la fuerza farmacéutica es importante, ¿sí me explico? Y lo tradicional también, la comodidad de sacar una aguja y inyectar, ¿no? Ya viene todo listo, ¿sí? Entonces es una ventaja del lubricante. Pero el plasma rico en plaquetas es una alternativa muy interesante, y lo que yo sí le digo a mis pacientes cuando están en etapa 4, son de cirugía, ¿sí? Y lo único que hacen es gastar dinero si no se operan. ¿Y a qué me refiero con eso? Tienen su derecho, ¿sí me explico? Porque es su rodilla y es su dinero. Pero etapa 4 está demostrado que lo único que haces, aunque le pongas células y aunque le pongas plasma, es alargar un proceso que es inevitable, que es la prótesis de rodilla. ¿Sí? Y muy importante todo lo que platica, acudir con un profesional, porque bueno, esto no es una receta de cocina, ¿no? Hay que personalizar, hay que saber cuándo este tipo de tratamientos que nos mencionan son adecuados para cada persona. Sí, lo malo de esto, ¿sabes qué es? Y entiendo perfectamente al paciente. Si van con un doctor que no opera rodillas, que lo único que hace es inyectar plasma, ¿sí? O inyectar lubricante, le va a decir, no te operes, yo tengo pacientes peores que tú y se han salvado, ¿sí? Y si van con uno que no inyecta casi, que nada más opera, le va a decir, déjate opero, les va bien. ¿Sí? Entonces no es fácil encontrar el término medio, me queda perfectamente claro. Por eso sí hay pacientes que de repente es que dicen los doctores cosas diferentes. Sí, claro. Dice, ya ve a 10 doctores y dicen cosas diferentes. Digo, si ve a 20, van a haber 20 cosas diferentes, porque lo ven desde punto de vista totalmente contrarios en ocasiones. Entonces yo siempre, si es desgaste grado 4 de tu rodilla, en realidad tu auditorio, van a acabar en cirugía. Nada más que sepan que van a acabar en cirugía, y lo pueden invertirle su dinero a terapias alrededor de, pero sabiendo, y esto te lo digo de fuentes de gente americana sobre todo y europea, que se dedica a células y se dedica a plasma, y ellos mismos te lo dicen. Etapa 4 solo lo que haces es alargar el proceso, pero fíjate que muchas prótesis son en etapa 3. Okay. Entonces esos sí son salvables, esos sí son recuperables, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que el 3 con lubricante no funciona. Entonces, si me dice Ramiro, ¿cuál es el interesante en la etapa 3? La etapa 3, el paciente, si tú le pones plasma y le pones células, puede ser que lo rescates de una prótesis, ¿sí? Pero en etapa 3, etapa 4 ya no es rescatable. Qué interesante lo que nos platica, Doc, y el tiempo como siempre es corto, las pláticas, bueno, se van muy rápido. Doc, pues le agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a mencionar los teléfonos de contacto del doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, 8188-50-7840, repito el teléfono, 81-8850-7840. Doc, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Gusto en saludarte y buen día a todo tu auditorio. Gracias, Doc, por estar con nosotros, y gracias a toda la gente que estuvo en sintonía de Línea Médica. El próximo lunes estaremos con más información de salud en Línea Médica. Gracias.